Un saludo muy respetuoso y con mucha admiración al señor presidente Pastrana, mi ex jefe. Tuve el honor de pertenecer también a ese gobierno y de trabajar en pues en algunas de las cosas que él mencionó en su exposición. Un saludo para usted, doctor Junguito, y un agradecimiento por la invitación. Al doctor Perry. Bueno, ahora que lo pienso, también los dos son ex jefes, o sea, ahí están los tres ex jefes, me toca ser cuidadoso en lo que digo. Eh, un saludo muy especial para los honorables senadores y representantes. Un placer poderles compartir algunas ideas que quiero compartir acá, y un saludo para todos los asistentes. Yo, como lo mencionó el presidente Pastrana, me trasnoché haciendo esta presentación con tres temas que son fundamentales para el futuro del país, que creo que es muy bueno comentarlos en un auditorio como este, que son básicamente los temas de formalización a través de la reforma tributaria, los temas de regalías y los temas del presupuesto general de la nación, haciendo un poco de énfasis en el tema de las locomotoras y cómo estamos viendo a futuro eso. Dada la discusión que se ha dado hoy acá, pues creo que es fundamental alterar un poco el orden de la presentación, y voy a empezar hablando de este tema de formalización y de cómo la reforma que le estamos proponiendo al Honorable Congreso de la República y al país realmente tiene una importancia fundamental. Y mientras voy haciendo ese recuento de esos hechos, voy a tratar de contestar algunas de las dudas que se han expresado acá por parte de los comentaristas y de los congresistas. Entonces voy a empezar con esos temas que son fundamentales dentro del plan de desarrollo. Tenía la presentación en otro orden, pero dado estos nuevos desarrollos voy a empezar con los temas de formalización. En el Plan Nacional de Desarrollo, los tres ejes, que de hecho pues son los ejes que, como el presidente lo mencionaba y como otros los han mencionado, han sido el centro de la política económica y de la política pública durante los últimos años. Pues los ejes centrales de este plan de desarrollo son más empleo, menos pobreza y más seguridad. Sobre esto se basa la propuesta que el gobierno le hizo al país en el 2010, y el tema que quiero tratar de formalización es fundamental para los dos ejes de más empleo y de menos pobreza, que son los ejes centrales del plan de desarrollo. Lo primero que quiero resaltar es que, como lo veremos más adelante y como lo mencionaba el ministro Cárdenas, dijéramos, una de las grandes deudas que tiene la política pública con los colombianos en general es el tema de la formalización del empleo, pero durante los últimos 2 años ha habido unos resultados que realmente son de destacar, y además que apuntan a los temas no solo de más empleo, sino de más equidad, como lo veremos acá. La gráfica de arriba muestra cómo ha evolucionado el desempleo para los últimos 12 años. Ha habido una caída muy fuerte, y en el último dato que tenemos para el mes de agosto de 2012 es ya inferior al 10%, una tasa de desempleo de un solo dígito, que esperamos que se mantenga así hasta terminar el año y vaya reduciéndose hasta niveles cercanos hasta al 9%. Y esto se ha dado a pesar de un crecimiento muy importante de la participación en el mercado laboral. Fíjense que la participación ha aumentado de menos de 58% a casi 65%. Estamos hablando de 7 puntos que equivalen más o menos a 1.800.000 personas nuevas en el mercado laboral buscando trabajo. Es decir, el mercado laboral ha sido capaz de acomodar a estas nuevas personas y de proveer otros 2 millones de puestos de trabajo
para además reducir la tasa de desempleo. Si solo se hubieran acomodado estas nuevas personas, la tasa de desempleo se mantendría estable, pero además ha habido una reducción muy importante. Aquí está lo que les decía, ya estamos casi en 21 millones de empleados, 2 millones de empleos nuevos. La meta del gobierno son 2.5 millones de empleos durante todo el cuatrienio. La mayoría de los sectores han sido dinámicos en la creación de empleo. Aquí está en la barra el número de empleos creados durante el último año y el crecimiento en la línea azul. La mayoría de los sectores han sido muy dinámicos en la creación de empleo, con tasas que van casi hasta el 10%. Hay sectores donde la creación ha sido pues inferior y, como lo ha mencionado el doctor Perry, ese es un tema al que me referiré más adelante. En la industria, en la agricultura, los números son inferiores y eso es uno de los temas que sin duda también ataca el tema de laboral dentro de la reforma tributaria, como ya lo mencionaré. Y este es un tema central. Esta gráfica probablemente es una de las más importantes que yo quiero mostrar. Aquí se nota la evolución del empleo informal en la línea roja y del empleo formal asalariado en la línea azul. Por primera vez en los últimos 20 años, como lo veremos más adelante, el empleo formal asalariado está creciendo más que el empleo informal, y ese es un desarrollo que es fundamental y que por lo tanto le da mucho más espacio a la reforma que estamos proponiendo para hacer sostenibles y profundizar estos resultados en el tiempo. Y en el tema de equidad, que probablemente es al que más me voy a referir, aquí está la reducción del desempleo para la población en general, dividida entre el 20% más pobre de la población, el siguiente 20%, el siguiente 20%, hasta el 20% más rico de la población en los últimos 2 años. Vean que la reducción ha sido mucho más grande para los más pobres, del orden del 13%, lo cual es un desarrollo fundamental que se complementa con un incremento muy grande de los salarios también para el 20% más pobre de la población. Los salarios durante los 2 últimos años han crecido cerca de 12% para el 20% más pobre, mientras que han crecido cerca del 3% para el 20% más rico. Y ha habido, como lo veíamos en la gráfica anterior, un incremento importante en la formalización, que también se nota, por ejemplo, en los cotizantes a salud, que es la línea azul, que han crecido en cerca de 3 millones de personas, y en los cotizantes a pensiones, que están en la línea roja. Entonces, dijéramos que en los últimos 2 años se nota una mejora importante en los principales indicadores del mercado laboral, pero si uno los complementa con la propuesta de formalización que estamos haciendo, ataca 3 puntos centrales, de los cuales 2 ya se han mencionado acá y a los cuales me voy a referir en este momento. A pesar de estas grandes reducciones, hay 2 hechos que son innegables de la economía colombiana. La tasa de desempleo, aquí está la tasa de desempleo para los últimos 11 años, y la línea roja son los promedios anuales. La tasa de desempleo en Colombia siempre es alta, es decir, estamos en este momento por primera vez viendo tasas inferiores al 10%, y de manera importante la tasa de informalidad siempre está bordeando niveles del 55%, es muy alta y sobre todo muy estable. Aquí tenemos los últimos 5 años y vean que siempre está alrededor del 55-56%. Es decir, el mercado laboral genera empleos, pero mantiene una tasa de desempleo alta en el contexto internacional y una tasa de informalidad alta, que es bastante perjudicial. Y aquí es donde viene un punto central al que me quiero referir. El doctor Perry mencionaba el tema de la enfermedad holandesa, al cual esto es una medida, como lo mencionaba él y el ministro,
luchar en este momento contra los desarrollos que están pasando en la tasa de cambio es difícil. Uno tiene que atacar otros aspectos que favorezcan especialmente los sectores que son altamente generadores de empleo y además los sectores transables. Medidas como estas son las que logran ese objetivo. También el ministro Cárdenas decía que aquí se hace un reemplazo de fuentes precisamente para que los sectores altamente generadores de empleo puedan utilizar esos recursos en generar empleo, que es el punto central. Pero hay otro aspecto fundamental que es al que me voy a referir, que es el aspecto de equidad. Lo que veíamos anteriormente y lo que vemos en estas dos gráficas, fíjense que esta gráfica va hasta el 2007, es que siempre el empleo informal crecía más que el empleo formal, que es el más oscuro. Asimismo, los salarios de los formales, que son los más oscuros, crecían mucho más que los salarios de los informales. Eso tiene un componente de equidad muy grande fuera de los componentes de tasa de cambio y de afectar los sectores altamente generadores de empleo. ¿Por qué? Vean la comparación entre los salarios de personas, aquí están los hombres y aquí están las mujeres. Los oscuros son los salarios de los informales y los claros son los salarios de los formales. Personas iguales, es decir, del mismo género, hombres aquí, mujeres acá, divididos por educación superior, siempre el salario de los formales, que es el más claro, tanto en hombres como en mujeres, es mucho más alto a lo largo de la vida en el sector formal que en el sector informal. Ese es un punto central que quiero resaltar acá, porque esto lo que implica es que el hecho de trabajar en el sector informal, fuera de estar desprotegido, tiene un castigo en términos salariales que afecta la equidad y que afecta el bienestar de los hogares. Y fíjense que de verdad afecta la equidad de manera muy importante. Aquí están los hogares distribuidos entre pobreza extrema, pobreza moderada y hogares no pobres. Y fíjense la diferencia entre el nivel de trabajadores formales que hay en los hogares en pobreza comparados con los hogares en no pobreza. Es decir, este es un tema de equidad al cual el doctor Guillermo Perry se refirió en sus comentarios, que yo quiero resaltar acá. Es un tema de equidad en el sentido de que los trabajadores excluidos de la formalidad no son los trabajadores no pobres o los trabajadores de altos ingresos. Los trabajadores excluidos de la informalidad son los trabajadores que pertenecen a los hogares en pobreza. Y eso se debe, en gran parte, como lo vemos en esta gráfica, a la evolución que han tenido los costos o los impuestos a la nómina, que están aquí en la línea azul. Esta ha sido la evolución, que llegan casi al 60%, y fíjense cómo se ha comportado la informalidad, siguiendo exactamente el mismo comportamiento de los impuestos a la nómina. Es decir, fíjense que este periodo aquí en esta línea es el año 93, cuando los impuestos a la nómina subieron cerca de 30 puntos, se dispararon de esta manera. Aquí solo estamos contando el incremento de lo que es salud y pensiones, y al mismo tiempo la informalidad se disparó y se ha mantenido alta. Y como veíamos en la gráfica anterior, la informalidad se disparó y se disparó entre los más pobres. No se disparó entre las personas educadas, no se disparó entre los hogares no pobres, sino este incremento de la informalidad se dio entre las personas, entre los hogares que están en situación de pobreza y entre los trabajadores con bajos niveles de educación y con bajos salarios, a los cuales, como veíamos en las gráficas anteriores, se les redujeron aún más los salarios. Dado este panorama, ¿cuál es la propuesta que hace el gobierno? La propuesta que hace el gobierno es de 30 puntos que tenemos hoy en total, los impuestos a la nómina son cerca de 60 puntos en promedio, porque difieren por nivel de ingreso, pero en promedio son cerca de 60 puntos.
aquí estamos poniendo 30 puntos que corresponden a la salud del empleador, al SENA, al ICBF, a las cajas de compensación familiar y a pensiones. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los aportes a pensiones y el resto de aportes? Que los aportes a pensiones no se consideran un impuesto porque están financiando directamente un beneficio para la persona, mientras el resto se puede considerar o es un impuesto en el sentido de que se utiliza para financiar otro tipo de servicios, en este caso los servicios que se dan acá. En el caso de salud, como mencionaban también antes los comentaristas, con la unificación de los planes de beneficios, obviamente la contribución a salud se vuelve completamente un impuesto, porque el que está en el régimen subsidiado tiene los mismos beneficios que el que está en el régimen contributivo, lo cual es un gran salto en términos de equidad, pero pues termina favoreciendo la informalidad porque no existe ningún incentivo para la cotización. La propuesta que se está haciendo, por lo tanto, es reemplazar 13 puntos y medio de estos 29 puntos, en particular los 8 puntos y medio que pagan los empresarios por la salud, los 2 puntos que pagan por el SENA y los 3 puntos que pagan por el ICBF. Con esto tenemos una reducción de cerca del 50% de este componente de los impuestos a la nómina, que puede tener un impacto, como lo mencionaba el ministro, del orden de la formalización de 1 millón de empleos, que si hubiera ocurrido esa formalización en los años anteriores, no hubiéramos tenido este nivel de informalidad que tenemos aquí, sino este nivel de informalidad que está en la línea roja. Y si uno mira esa comparación para los trabajadores más pobres, pues el efecto es del orden de mucho mayor, y es del orden de 20 puntos de reducción. Es decir, y este es el mensaje central que quiero resaltar, esta propuesta es un salto enorme en términos de formalización, de ingresos, de equidad y de bienestar para los hogares más pobres. Voy a contestar algunas de las preguntas que se hicieron en lo que voy a decir en este momento, que no está en la presentación, pero voy a referirme a eso. Esta reducción es del orden, reemplazo de fuentes, es del orden pesos más, pesos menos de 10 billones de pesos anuales. Lo que se recauda por salud de los empleadores corresponde a 6.7 billones de pesos al año, de los cuales no se reemplazan todos porque el gobierno va a seguir haciendo su cotización, y los empresarios siguen haciendo su cotización para los trabajadores que devengan más de 6 millones de pesos mensuales. Es decir, esta cotización se reduce para los trabajadores que devengan menos de 6 millones de pesos, lo cual muestra el componente de equidad claramente. Se quiere es pegarle precisamente o morder precisamente el segmento en el cual está concentrada el problema de la informalidad. De esos 6.7 billones de pesos, aproximadamente, el reemplazo va a ser del orden de los 4,5 billones de pesos. Estas cotizaciones valen aproximadamente, las del SENA y las del ICBF, son 5 puntos que valen aproximadamente 4 billones de pesos. Al igual que en el caso anterior, se reemplaza la fuente para los trabajadores de menos de 6 millones de pesos mensuales, y el gobierno sigue haciendo su cotización. Esto quiere decir que se reemplazan aproximadamente 3 billones de pesos. Es decir, este reemplazo es del orden de 10 billones de pesos, doctor Didier. Eso es el reemplazo que se está haciendo, que se financia en su mayoría con los recursos que provienen del impuesto para la equidad o de la sobretasa para la equidad, y en el caso de que haya un faltante, con los recursos del presupuesto general de la nación. Ahora, se argumenta con razón, o pues con razón desde el punto de vista que eso es una preocupación válida, que ese reemplazo puede servir es para que esos impuestos no se paguen
y para que esa plata termine convirtiéndose en más utilidad. Obviamente la respuesta a eso es que esto no es que se esté, hay dos respuestas. La primera, esto no se está eliminando, estos puntos no se están eliminando, sino se les está cambiando de fuente dentro del mismo grupo. Es decir, hay un reemplazo de fuente de unos impuestos que se le cobran directamente a la generación de empleo formal por unos impuestos a las utilidades. Y lo segundo es que ese argumento de que de pronto terminan evadiendo utilidades, eso exactamente es lo que está pasando hoy. Y ese es el punto que yo quisiera resaltar. Hoy lo que están haciendo, lo que pasa y lo que muestran con claridad las cifras que vimos, es que esto no se paga a través de contratar a la gente informalmente. Eso es lo que queremos evitar. Y eso ha generado un círculo vicioso donde no se contrata a la gente, no se da la cotización. Entonces, ¿qué se hace? Como hay escasez de recursos, se sube la cotización aún más, que es lo que ha pasado en los últimos años, no se sigue contratando a la gente y ahí entramos en un círculo vicioso que es imposible de romper. Entonces, para resumir este punto, o para terminar o para concluir este punto, yo diría que esto probablemente es la reforma en materia de impuestos más estructural que se ha hecho en los últimos 40 años, desde el gobierno de López, que ya se mencionó acá, porque realmente lo que hace es buscar la formalización, que a la hora de la verdad no es solo la formalización del empleo, sino la formalización de toda la economía. Por un lado la formalización, por otro lado la equidad, es decir, dejar de que las personas y los hogares que tienen ingresos inferiores a cierto nivel estén condenados para siempre a la informalidad y a los bajos ingresos. Eso es lo que queremos dejar, y además tiene un beneficio colateral de que nosotros sin duda entramos en otro, la economía colombiana no es la misma de hace 20 años o la misma de hace 10 años, estamos en un mundo donde la tasa de cambio tomó otro rumbo y donde va a seguir tomando otro rumbo, donde ha habido una recomposición sectorial importante, tanto del empleo como de la producción, y esto apunta a precisamente aliviar esas pesadas cargas en los sectores, primero más generadores de empleo y segundo transables, que son los que mueven las exportaciones colombianas y por lo tanto tienen un impacto grande sobre la producción. Refiriéndome ya rápidamente, doctor Junguito, tranquilo, a otros temas, simplemente quería resaltar, se hicieron algunas preguntas sobre los temas de regalías. Me voy a referir rápidamente a ese tema de regalías porque creo que aquí es importante que lo miremos un poquito en el siguiente sentido. Lo primero que quiero decir es que mucho se ha hablado sobre el sistema de regalías. Yo aquí quiero resaltar dos puntos. Hay algunos mitos que en algún momento se generaron, en particular dos temas que son importantes, que con el sistema anterior estaríamos mejor, se llegó a decir en algún momento, y que los avances han sido pocos. Me voy a referir a eso y a unas de las cosas que había dicho, que mencionó el doctor Perry. Si uno mira desde el punto de vista de equidad, de nuevo, es imposible decir que con el sistema anterior estaríamos mejor. Eran los pedazos del país, por ponerlo de alguna manera, es decir, municipios y departamentos, los que están más oscuros, que antes recibían regalías. Esta es la situación hoy. Solo con esa gráfica quedan plasmadas las bondades de la reforma. ¿Cuánto están recibiendo? 9 billones de pesos, de los cuales 6 son para inversión, aproximadamente entre estos dos componentes 2,5 billones de pesos para ahorro y para otros gastos 500.000 millones de pesos. ¿Cómo se han beneficiado algunos de los departamentos más pobres como Cauca, Nariño, Chocó, Bichada? Solo por poner algunos ejemplos. Hubieran recibido, si no hubiera habido reforma, 60.000 millones de pesos el Cauca, más de 200.000 millones de pesos ahora.
Nariño 142.000 versus 260, Chocó 86 versus 160, es decir, se duplicó, y en el caso de Vichada 3.000 millones de pesos versus 50.000 millones de pesos. Esas son cifras muy dicientes que nos llevan a una conclusión contundente en equidad. Si miramos el índice de Gini de las regalías, antes el índice de Gini era casi 100, es decir, había concentración total en las regalías. Hoy en día el índice de Gini para las regalías es 39. Acuérdense que el índice de Gini promedio para el ingreso colombiano es 54, es decir, con las regalías estamos haciendo un aporte realmente grande al tema de equidad. En el tema de los avances, acordémonos que la ley fue finalmente aprobada el 17 de mayo de 2012, hace 4 meses, no los voy a aburrir con todo esto, simplemente les voy a mencionar en los avances y después dejo algunas reflexiones finales, que ya se han aprobado casi 1.6 billones de pesos para los diferentes proyectos para el 2012 y 2.3 billones en total para las diferentes vigencias. Aquí está la distribución de cómo se han aprobado esos dineros en OCATs departamentales, municipales y en los regionales de 5 de las 6 regiones que fueron creadas para el tema de regalías. Entonces dijéramos, en 4 meses ha habido unos avances importantes que han sido gracias a un esfuerzo muy grande de cambiar un sistema totalmente, es decir, estamos empezando de cero y se han logrado, fíjense que este es un tema importante, antes las regalías solo se podían utilizar en algunos temas específicos, que le existían, los que conocían el viejo sistema de regalías, solo se podían utilizar en los famosos cajones. Hoy en día todos los proyectos, mientras sean de impacto y estén bien formulados, pueden participar. Entonces se han aprobado proyectos en alimentación y transporte escolar, en infraestructura, en salud, en saneamiento básico, por mencionar algunos ejemplos. Y por supuesto, pues esta será la tendencia que continúe, seguir aprobando proyectos en diferentes sectores. Pero sin embargo, durante esta primera ronda hemos notado unos problemas, hemos notado algunos temas que nos toca pensar. Uno de ellos ya se mencionó, la dispersión de los recursos para ciencia y tecnología. Ese es un tema que sin duda tendremos que pensar y ver cómo lo atacamos en conjunto con el Congreso de la República. Otro de los temas que ha generado, dijéramos, que nos ha suscitado algunas dudas, es la coordinación en general entre los ministerios dentro del gobierno nacional y la coordinación entre alcaldes y gobernadores. También el rol del poder legislativo dentro del nuevo sistema. Ese es otro tema que sin duda, honorables congresistas, tendremos que revisar en algún momento. Y por supuesto, la estructuración de proyectos. Entonces, esto es una agenda de regalías hacia futuro, esto que estoy mostrando en esta diapositiva, con la cual quiero decir que el sistema, el cambio que se hizo es un cambio fundamental y positivo en varios aspectos, en el aspecto de equidad, en el aspecto de ordenamiento, en el aspecto de transparencia y en el aspecto de impacto de los proyectos. Pero hay unos temas como estos que tendremos que revisar para optimizar y ajustar el funcionamiento del sistema de regalías, sobre todo dado lo que se viene por lo menos de aquí al 2020 en materia de desarrollo del sector minero. Y con esto del desarrollo del sector minero termino diciendo que en términos de locomotoras, doctor Junguito, creo que la mayoría de las locomotoras están arrancando. El tema de infraestructura, los últimos datos del producto del PIB muestran un despegue importante por fin del tema de infraestructura. La vivienda también va arrancando y por supuesto se evidenciaron algunos problemas en el sector agropecuario que también hay que irles poniendo atención, sobre todo en este momento en el que hemos hablado
que estamos viviendo una economía donde el sector transable puede tener algunos problemas. Y en ese sentido, pues, la contribución del gobierno, aparte de los ordenamientos legales y de las reformas y de lo que le estamos proponiendo al país, es el presupuesto general y sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto de inversión. Y en el presupuesto de inversión, pues, dado el buen, excelente comportamiento que ha tenido la economía y el recaudo tributario, nosotros le presentamos al Congreso de la República un presupuesto de inversión de 41 billones de pesos. Durante los debates en comisiones conjuntas subió casi 2 billones de pesos, el presupuesto de inversión más alto de la historia del país, que ya llega a casi 6 puntos del PIB, 6 puntos del PIB en presupuesto de inversión, cuando tan solo 2 años atrás era 4 puntos y medio, era 25 billones de pesos, hoy estamos hablando de 43, que se concentra en los sectores rojos, que son las locomotoras, que son los que más crecen, y en los sectores azules, que son los sectores que le apuntan a los temas de menos pobreza y más empleo. Entonces creo que estamos tratando de meterle el diente, como dicen, a esos temas, tanto desde el punto de vista estructural de reformas de política pública, como desde el punto de vista de los temas de presupuesto. Muchas gracias.